Días, un saludo para todos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por tenernos aquí como siempre y bueno, iniciando semana. La idea es iniciar semana con cosas nuevas, iniciar semana con un nuevo aprendizaje y convencido estoy que Dios tiene cosas para nosotros en esta semana y en este día. Seguimos con el tema de las comparaciones y las lecciones morales. Hemos hecho un recuento y hemos rescatado muchos puntos que son importantes. ¿Por qué serán importantes? Cada uno de estos tips, si usted lo quiere ver, le va a sumar al proceso de recuperación. El proceso de recuperación es que usted vaya llenando una bolsa, una casa, una vida, una mente, que vaya llenando de muchas cosas y de muchos ingredientes que son importantes y que usted nunca deje de recordar que la recuperación consiste en la suma de esos pequeños tips, de esos pequeños detalles, de esas pequeñas acciones, de esos pequeños hábitos, donde usted se vaya desconectando, donde nos vamos yendo, donde nos vamos soltando, donde nos vamos autoconfiando, donde vamos adhiriendo pequeñas grietas, pues ahí hay un factor de riesgo y por eso tenemos que centrarnos y por eso tenemos que ubicarnos nuevamente allí. Creo que la palabra de Dios es muy importante porque es un manual y nos ayuda a centrarnos en muchos aspectos, lo que hemos hablado. No descuidemos nuestra vida espiritual, no la descuiden, no la descuiden. Y ese va a ser mi llamado. Así como nos preocupamos por la comida, nos podemos preocupar por muchas cosas que no son malas, también en nosotros puede estar la preocupación de estar en intimidad y estar en comunión con Dios. O sea, el salón debe estar lleno y nosotros debemos estar predispuestos a tener comunión y a tener intimidad con Dios a través de su espíritu y con su palabra a través de estas porciones que nosotros tratamos de escudriñar y que tratamos con la guianza de Dios de poner en nuestra realidad, de poner en nuestro diario vivir y de sumarlas al proceso de rehabilitación. En ese orden de ideas veníamos hablando que estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron Ezequías, rey de Judá. Mire quién copiaba. ¿Quién copiaba los proverbios? La conducta es una copia. La conducta es un modelo a seguir. Es un modelo que nosotros fuimos estructurando a través de la personalidad, a través de las pautas de crianza, a través, ya lo hablamos, aún desde la concepción, la infancia, la adolescencia, la adultez, y se fue estructurando algo. Y pasó algo. Nuestra conducta y nuestro comportamiento no era el adecuado. O sea que traigámoslo ahora. ¿Qué nos ha faltado copiarle tanto a Salomón, tanto a la palabra de Dios? ¿Qué nos ha faltado copiar a un modelo, a un referente como el del Señor, como el de estos líderes que quedaron aquí en la escritura? ¿Qué nos ha faltado copiarles a ellos para que nosotros podamos salir de nuestra problemática? Que nosotros nos levantemos con hambre de Dios, que nos levantemos con hambre de la palabra, que nos levantemos con sed por recibir una guianza, por dejarnos una pauta, una directriz, una recomendación, un consejo. Que nos levantemos así como cuando nos da sed o nos da hambre, que desesperadamente buscamos un alimento. En ese mismo desespero nosotros podamos correr a la palabra de Dios. En ese orden de correr a la palabra de Dios, ¿qué nos ha faltado copiar de este manual? ¿Qué nos ha faltado copiar de esta escritura para que a nivel de conducta y de comportamiento nosotros podamos avanzar en nuestra problemática? Para que no sigamos nosotros
cayendo en el mismo hueco y en el mismo punto, entendiendo que la gran mayoría de las personas que están presentes hoy son personas que ya son repitentes, que ya deben haber rescatado un aprendizaje a través quizá también del error y de la equivocación, y que eso les haya servido, porque aquí son muy contaditos los que están por primera vez. En su gran mayoría son repitentes y hay muchos que ya tienen hasta 10 procesos de rehabilitación, 3, 4, 5, 2, y el porcentaje de primera vez es mínimo. ¿Qué nos ha faltado copiar? Si aquí lo copiaba hasta un rey. La sabiduría de Dios ha servido para muchas cosas, para enfrentar muchos retos y muchos desafíos, para la ciencia, para las neurociencias, para las ciencias sociales, para el derecho, para la ingeniería. Mire, ¿quiere ser buen barrendero? Aquí está. ¿Quiere ser buen padre? Aquí está. Copiemos el modelo. ¿Quiere ser buen hijo? Aquí está. ¿Quiere ser buen alumno, buen residente? ¿Quiere sacar de la mejor manera su proceso de vida, su proceso de recuperación? Aquí está. Aquí están los misterios y aquí están los secretos que nosotros necesitamos copiar. Le copiamos al jíbaro, le copiamos al expendedor, le copiamos al consumidor, le copiamos al peleón, le copiamos infinidad de cosas, involucramos, incluimos en nuestra vida. Le hemos copiado hasta el negativo, le hemos copiado al compulsivo, le hemos copiado al pesimista, le hemos copiado al que tiene mecanismos de defensa, al que ni para adelante ni para atrás. ¿Qué estamos realmente copiando en nuestra vida? Como una tecla de un computador, copiar y pegar. Y eso es lo que nosotros vemos, reproducciones de copias. Ahora todos los muchachos quieren copiarle a Bad Bunny. Pero ¿cuántos quieren copiarle al Señor? Hay muchos muchachos que quieren copiarle a los famosos. Otros quieren copiarle a los que se la dan de bravos, de malos. Muchos quieren, hoy en día la juventud, quieren ser como Pablo Escobar. Quieren tener líneas. Y eso lo aprendemos con facilidad. Yo digo, no fuimos a un curso del SENA, de una universidad, pero copiamos cómo inhalar una sustancia, pero copiamos cómo armar un bareto. Yo no he visto la primera vez que haya una universidad para armar una pipa, para inyectarse una sustancia, para inhalar tusi, para cocinarlo. Está más fácil ir a comprar una bolsa de perico, de tusi, de marihuana. Está más fácil que ir a reclamar unos medicamentos a la EPS. Usted va a comprar droga psicoactivo para destruirse y rapidito lo atienden. Le están dando café, están haciendo bingos, están haciendo ahora en las ollas, les están dando viajes a San Andrés, a Santa Marta. Y uno va a reclamar unos medicamentos y usted viera la fila tan extenuante. Pero rescatemos para nosotros qué estamos copiando.
¿Qué le hace falta a usted copiar? Porque tenemos una copia mala que hay que ir borrando. Tenemos una copia negativa que hay que ir sacando de nosotros. Tenemos una copia que debemos ir alejando de nosotros, que debemos ir excluyendo. ¿Dónde estuvo esa copia mala y dónde estuvo esa copia negativa? Ahí está el meollo del asunto. ¿Dónde cree usted que hizo una copia negativa, una copia mala? Es que hoy lo tiene aquí. ¿Qué empezó a copiar usted desde temprana edad, desde su adolescencia? Que lo tiene hoy aquí. Y muchos estando en la fundación todavía no han dimensionado que tienen un problema. Todavía no han reconocido que tienen un problema y que copiaron un rey, copiando de la sabiduría de Dios. Salomón en su época fue el hombre más sabio que hubo en la tierra. Copiamos bromas, copiamos muchas veces conceptos. Si un niño empieza a jugar la ballena azul, los demás empiezan a copiarle. ¿Ustedes qué dicen? Sí, señor. Si un niño empieza a jugar, qué sé yo, empieza a abrirse un hueco en la nariz, todos empiezan a copiar. Sí, señor. Ahora veo que todos tienen aretes aquí. Si aquí llegara a la fundación alguien con un arete, aquí, no sé cómo decirlo aquí, ahora veo una argolla aquí. Yo le puedo asegurar, y que si aquí se lo permitimos, yo no me voy a meter en su libre personalidad, pero de puertas para afuera, de puertas de la fundación de puertas para adentro, hay una normativa. Y si llegara una persona con un arete aquí, le puedo asegurar que al paso de 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, ¿cuántos hay con aretes aquí en la fundación? No sé, la moda, los que buscan aceptación, los que tienen problemas con autoestima, los que buscan aprobación, inclusión. ¿Le puedo asegurar? Porque se ve la copia, el efecto dominó, se va yendo. ¿Qué estamos copiando? ¿Qué debemos copiar nosotros? Y hemos rescatado muchas cosas. Yo sí le puedo decir, cópiele a las personas que están buscando salir adelante, que aún con debilidades, con errores, están luchando por avanzar. Cópiele a las personas que se pegan de Dios. Acérquese a los árboles que le dan buena sombra. No se acerque a los chamizos que sale el sol y los quema a los dos. Y yo ahí reflexiono, si un rey, si iban a buscar la sabiduría de Salomón de muchos lugares, iban a buscarlo. Y Salomón en su momento eso fue lo que le pidió a Dios. Si ustedes recuerdan una de las oraciones salomónicas, él no le dijo a Dios, deme plata, sáqueme la fundación. En su época existían los psicoactivos también, de otra manera, pero existía el psicoactivo. Por eso Salomón llegó a esta conclusión y le voy a pedir que de pronto me acompañe a Eclesiastés capítulo 12. Ahí al lado de Proverbios, capítulo 12. Capítulo 12, desde el versículo 9, está enseguida de Proverbios Eclesiastés. Amén. Eclesiastés, versículo 12. Capítulo 12.
Capítulo 1, versículo 12, apóstol. Capítulo 12, desde el 9. Amén, apóstol. Eclesiastés 12, 9. Resumen del deber del hombre. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Pacheco, eso, acérquese un poquito, o quién está leyendo, creo que Pacheco, un poquito que se le oyó 12, lejos. 12, 9, apóstol. Vamos a leerlo nuevamente con calma, no tenemos afán para que nos aproveche, aquí nos podemos quedar hasta mediodía. Señor. Vale, suave, ya lo encontraron todos los muchachos. Señor. Vale, prosiga, compañero. Sigo, apóstol. Eclesiastés 12, 9. Resumen del deber del hombre. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabra agradable y escribir rectamente palabra de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados sobre los de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Y ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y en mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso, oído teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios trae toda obra a juicio, juntamente con todo, cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así es. Entonces, mire que aquí nos dice resumen del deber del hombre. Y dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, escribir rectamente palabras de verdad. O sea, aquí está la moral. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ya que nos va llevando aquí. Una enseñanza tiene que ser como un clavo. Y un clavo es muy importante. Es supremamente importante. En el tiempo antiguo, en el tiempo de Moisés, las personas vivían, y también en la época de David y de Salomón, ellos vivían en el desierto y hacían tiendas, o yo no sé si alguno aquí ha escuchado la palabra tabernáculo. Hacían los tabernáculos en el desierto, adoraban a Dios, buscaban la presencia de Dios, buscaban el camino para llegar a la tierra prometida porque estaban en el desierto. Usted está buscando el camino para salir de su problemática. Usted está buscando la ruta, usted está copiando una ruta para atravesarse. Y por eso copiamos sabiduría de Dios. Copie lo bueno, desde luego. No lo voy a invitar a que copie lo malo. Y si otro no quiere copiar lo bueno, déjelo que quede dando vueltas ahí en el desierto. Copie usted lo que necesita para su vida. ¿Que otro no copió? No se preocupe. Por eso tiene sentido hoy en día los muchachos, ¿no? A esas frases y esos términos. Haga la copia. Haga la copia. Y esa frase, pues sin sentido muchas veces la decimos. Cópieme. Porque necesitamos unos referentes.
Quizá copiamos lo malo y nuestro proceso cognitivo se orientó, nuestra mente se orientó más hacia copiar lo malo. ¿Usted ha visto, chicos, que se empiezan a autolacerar y a cortar las venas? Sí, señor. ¿Y usted ha visto que eso se ha vuelto una copia frecuente, sobre todo en los jóvenes y adolescentes? Sí, señor. 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 Ya todos se quieren cortar. Yo me acuerdo, no muy lejano, que el grupo de chicas por allá se encontraron unos paqueticos y se empezaron a poner estrellitas por aquí como en forma de maquillaje. Y cuando yo veo casi la mayoría del grupo con estrellitas y con dibujitos, no estoy diciendo que sea malo, pero coloco estos ejemplos porque así como copiamos esta serie de cosas, podemos copiar de forma negativa lo que no hace parte de la sabiduría de Dios. Y mire, le decía, los clavos son tan importantes, porque cuando los israelitas hacían el tabernáculo, erigían el tabernáculo en el desierto y colocaban unas toldas, unas pieles. Había una estructura maravillosa, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En cada lugar habían ciertas cosas, la puerta. Una maravilla. Y en ese orden de ideas, todo estaba. Unas bases de plata, de bronce, de oro, oro puro. Salomón recordaba lo importante que eran los clavos, así como fueron importantísimos los clavos para asegurar al Señor Jesús en la cruz. Los clavos para nosotros son las enseñanzas de los maestros, son las educativas, son los consejos. Todo lo que hacemos aquí debe traspasarlo a usted. Y lamentablemente a mí me toca que levantar mi voz con un nivel de frustración que muchos no se dejan traspasar por esta palabra, que muchos no se dejan traspasar por esta enseñanza. Muchos papás, uno también les dice, voltee para la derecha y voltean para la izquierda. No se dejan poner los clavos. ¿Usted se imagina el Señor donde no se hubiera dejado poner los clavos? Hoy no estuviéramos aquí. Quizá estos proverbios que nos dejan una enseñanza no hubieran aplicado para el canon bíblico y quizá después del primer siglo no pudiésemos utilizar la santa palabra de Dios, que es un manual de vida. Todo tiene manual, un celular, un computador, un televisor, un carro, un electrodoméstico. Todo tiene su manual. Y el único que no le gusta funcionar con manual es al ser humano, es a nosotros, porque tenemos la capacidad de decidir. Y nuestra toma de decisiones, pues, puede decir, no necesitamos esto. En ese orden de idea, puede estar el tabernáculo, puede estar las bases de oro, de plata, de bronce, puede estar la madera, puede estar unas telas especiales, unos colores para erigir el tabernáculo. Ese tabernáculo era importante en el desierto. Por ahí descendía la gloria de Dios, la chequina de Dios, después de que todo estuviera organizado. Y las tribus, los pueblos, las 12 tribus de Israel se organizaban. Los del norte, los del sur, los del oriente, los del occidente. Había un orden. Había por cada casa, por cada tribu, habían líderes.
y se organizaba la estructura para que descendiera la presencia de Dios. Después de tener toda esa estructura, venía el Espíritu de Dios. Ya nosotros no tenemos que hacer toda esa cantidad de rituales. El Señor rompió el velo y dice que todo el que cree, la presencia de Dios llega. Dice al que cree, todo le es posible. Ahora es por fe, ahora es por gracia. A ellos les tocó más duro y aún así lo hicieron. Nosotros cada vez Dios nos la pone más fácil. Y en ese orden de ideas, Salomón, a través de su sabiduría, hoy nos recuerda el candelabro de oro, las lámparas, todo de oro, donde la mesa, donde están los panes de la proposición, se enfocó en los clavos. Son como clavos hincados, las enseñanzas de un maestro. Porque así como era importante esos clavos que no se veían, esos clavos templaban unas cuerdas para que el tabernáculo no se cayera. Eso es como cuando usted va a acampar. ¿Alguna vez alguien ha acampado que la carpa trae como unos chuzos aquí, que uno los aterriza en la tierra? Sí, señor. Donde usted no tenga templada el tabernáculo o la carpa, si lo queremos ver así, los que han hecho ese ejercicio de acampar, se cae todo. Es otra forma de fundamentarlo a uno. Y muchos no dejan que la enseñanza les entre. Yo le digo a los muchachos, reclámeme por más horas de terapia, reclámeme por más educativa y créalo que está en su derecho. No le estoy diciendo que no tenga otro tipo de reclamos, no le estoy diciendo que no tenga otro tipo de reparos tampoco. Pero cada que yo llego a la fundación, una llamada, no tengo útiles de aseo, no tengo tiendita, se me acabaron los zapatos. Y nunca les he dicho no lo hagan, o a veces le digo esperemos mañana, déjeme reviso, hago otras cosas y le damos manejo a eso. Pero muy pocos tienen la disposición de dejarse poner los clavos. Y si no llegamos allí, pues no podríamos llegar a lo que dice el versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo de nosotros? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Dice que Salomón se dio lujo de tener todo lo que hay debajo de la tierra. Por eso él también dice en Eclesiastés, todo es vanidad, vanidad de vanidades. Tuvo y disfrutó, yo me imagino que también se pegó unas rumbas, viajó, tuvo dinero, vivió en el desierto, tenía un ejército y todo el ejército de él, los escudos eran de oro, eran de plata, ostentó, pero se dio cuenta que el vacío existencial, lo único que lo podía llenar era el Señor. Hay personas que creen que el vacío existencial lo llenan viajando, van y viajan, y cuando llegan, se sienten vacíos. Hay personas que creen que el vacío existencial lo van a llenar con droga, con consumo, con rumba, con sexo, con vida desenfrenada. La tienen y no se llenan. Hay personas que creen que el vacío existencial lo van a llenar con bienes materiales y los tienen, los adquieren, los consiguen y se siguen sintiendo vacíos. Porque ojalá usted me prestara atención hoy. Hay una habitación en nuestro interior, hay un cuarto en nuestra habitación
en nuestro interior, en nuestra vida, que el único que la llena es el Señor. La verdadera plenitud se encuentra en Él. La verdadera paz se encuentra en Él. El verdadero amor se encuentra en Él. Usted disfruta muchas cosas y Dios le va a permitir disfrutar muchas cosas de la vida, darse gustos. Él va a conceder las peticiones de su corazón. Pero más allá de eso, llénese de la presencia del Señor. El fin de todo discurso es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos. Yo le copio a Salomón. Yo hoy le copio a Salomón. Porque me levanté con una planificación. Yo tengo aquí un computador y desde que me acuesto ya estoy planificando para el otro día. Esto, aquí. Nuestro cerebro funciona de esa manera: resolución de conflictos, planificamos, organizamos, nos levantamos, tenemos un diario vivir, hoy esto. Pero hoy le voy a copiar a Salomón y me voy a olvidar de eso. Hoy yo ya tenía esto. Y voy a dejar que sea Dios a través de los clavos. Y si nos tiene que clavar, Él sabe y Él hace mejor que nosotros. Y soltaré esa carga en Él. Amén. Para yo no seguir luchando en vano, porque por más de que uno intente buscar la satisfacción, solamente Él va a llegar donde nadie llega. Él es experto en llenar lo que nada nos va a llenar a nosotros. Y creo que ahí es importante. Cuando hablamos de los clavos, cuando yo le digo a usted, sino que muchas veces no lo copia, yo cuando me siento aquí, yo tengo tan presente y tan palpable, después de 20 años, 20 y pico de años, yo me siento como si estuviera ahí, como si me estuvieran hablando. Y por eso creo que el día de hoy puedo vivir una vida sobria. Puedo vivir lejos de la sustancia, con la intención de mejorar y de aprender todos los días, de no conformarme, de no normalizar. Pero gran parte de las cosas que yo le enseño hoy no es de los conceptos modernos, la verdad, no. Es de estar allí sentado y dejarme poner los clavos. Aquí hay muchos que no se dejan poner los clavos. Aparentemente están en la fundación, aparentemente están aquí rendidos en obediencia, pero los clavos tienen un pedazo de hierro ahí en la entrada del corazón, que cuando los clavos van a entrar, los doblan. Por eso, en la parte posterior no había hierro, había madera. Porque un clavo sí entra en la madera. La madera representa humanidad. El Señor se estaba dejando moldear. El Señor estaba recibiendo una terapia que no era ni siquiera por Él. Era por ser un puente, hacerse puente entre nosotros y el Padre. Era por devolvernos y resucitar en nosotros una nueva versión de nosotros. Por resucitar en nosotros un hombre y una mujer espiritual, un hombre y una mujer sabias. Aquí hay personas muy inteligentes, pero poco sabias.
Y si usted hoy se deja atravesar, en 5 años, en 7 años, en 10 años, esto mismo que lo traspasó, estas mismas enseñanzas, esta misma sabiduría que a usted le sirvió, usted se la va a estar dando a otros. Usted se la va a estar impartiendo. Usted lo entenderá a nivel de propósito de vida. Pídale a Dios que se lo muestre. Póstresele al Señor. Si quiere arrodillarse en su cama, en el baño, donde quiera, hágalo. El por qué Él lo quiere sanar hoy. El por qué Él hoy nos quiere perdonar, nos quiere amar. El por qué Él hoy nos quiere instruir. Usted se dará cuenta que más adelante usted podrá decir, no, vaya donde el apóstol, no. Usted es el que tiene la medicina para otras personas. Usted es el que tiene la medicina para su casa, para su familia. Yo lo puedo hacer con el mayor de los gustos, porque yo ahí me dejé poner ese clavo, aunque me dolió. Yo pensé que a mí me iban a rehabilitar, me iban a restaurar para mis propósitos, pero me restauraron y me rehabilitaron para coger el propósito de Dios. Y cada vez siento más carga como las personas se destruyen con la droga, cada vez me doy cuenta y menciono y trato de abrirle los ojos a las personas. Lo compleja que es esta enfermedad. Una enfermedad incurable. Progresiva. Cada vez ve uno cómo deteriora a las personas. Cada vez veo que una persona reinicia el proceso de rehabilitación, los veo cada vez con más traumas. Cada vez se le ven a muchos más las secuelas. Sobre todo a los que yo he conocido por varios años. Cada vez la droga les hace más daño en su cabeza. Y he visto cómo llegan jovencitos a la fundación. Y no se dejan poner los clavos. Y los papás tampoco. ¿Y sabe qué pasa? Después llegan a la mayoría de edad. Yo aquí ya les tengo el recorrido de algunos. Y eso, donde yo no me hubiera dejado traspasar. Aquí estuviéramos dando vueltas. Porque yo también llegué muy joven al proceso de rehabilitación. Y yo no quería que la vida se me fuera y yo estar dando vueltas en un círculo vicioso. Estar dando vueltas en un círculo vicioso. Todos estos proverbios nos van a servir para alguna de las áreas de nuestra vida. Cada uno de estos dichos, de estos pensamientos que se escribieron para dejarnos a nosotros reflexión, es por algo. Esto no se escribió por escribirse. Esto se escribió bajo la inspiración, fueron hombres que fueron inspirados por Dios. Salomón se inspiró después de tanto lucha, batalla, problemáticas, guerras como ser humano, para copiar unos dichos, para enseñarnos a nosotros honestidad, a andar con la verdad. En Eclesiastés por eso dice aquí, más sabio fue el predicador, más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Yo hay muchachos que yo les digo, hablan hasta más chévere que uno. Tienen unos discursos que uno dice, Dios mío, de doctor, pero no son sabios. Yo por eso le digo a usted, yo no sé nada de rehabilitación. Yo vivo la recuperación. La sabiduría lo lleva a uno a vivir la rehabilitación.
de una manera práctica. Mire, la sabiduría de Dios. Se le disfrazó a usted y a mí de fundación. El Padre de Dios se nos atravesó a nosotros en forma de fundación. Y muchos todavía no se dejan poner los clavos. Muchos aquí no están clavados en la cruz. No están clavados en la cruz. Ni la cabeza se le salvó al Señor, porque ahí mismo dijo, también hay clavos para la mente. Y ahí mismo le colocaron al Señor su corona de espinas. Para que esa mente agitada, para que esa mente acelerada, para que esa mente briosa, para que esa mente ansiosa también tuviera clavos. La corona de espinas. Hoy vamos a intentar hablar algo de eso en la Escuela de Sabios. Cómo a nuestros pensamientos repetitivos o negativos le sobreponemos unos pensamientos positivos de superación, de crecimiento. Porque yo no me hago yo no logro entender por qué las personas entre más avanzan, más van disminuyéndole a la terapia. Entre más tiempo tienen en la fundación, más quieren bajar la guardia. Más quieren aflojarle al proceso de rehabilitación. Y dice los proverbios que las sendas del justo son como la luz de la aurora, que van de aumento en aumento, no de disminución en disminución. Y muchos aquí entran en zona de riesgo. Ayer hablaba con un chico que fue líder aquí. Me lo encontré en Dagua anoche. Me lo encontré anoche yendo para un velorio, la verdad. Un chico se accidentó, una mula se volcó y soltó el contenedor, y el otro muchacho, otro chico de por aquí de Agua, pero por allá por los lados yendo hacia Restrepo, hacia el Darién, y el contenedor voló toda la cabina y lo despedazó. ¿Y sabe por qué? Porque otro mulero iba a exceso de velocidad, iba más rápido de lo normal. No pudo controlar, y a lo que yo voy es que el sobrino que siempre andaba con él, ese día no lo acompañó. ¿Será que no lo acompañó o será que habrá un propósito allí? Y yo le decía, todos hablaban y que esto, que no fue mi idea, que aquí, yo acá calladito sacaba mis conclusiones. Dios tendrá algo con esa persona, por eso lo guardó. Dios tiene algo con usted, por eso lo guardó y la guardó. Muchas veces sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. Y en el camino me encontré a una de las personas con los que muchos aquí chocaron, al líder Gil. Y a veces lo extraño, ¿por qué? Porque a mí me gusta y a usted hay que tallarlo a veces. Lamentablemente el ser humano, si no están encima de él, no funciona. Y muchos aquí se relajan, y muchos aquí bajan la guardia. Y uno deja que las cosas vayan así, así, y cuando menos piensa, van a hundir el barco. Yo siempre les cuestiono eso. Aquí en las Durantas, o estos días lo hablamos, ¿verdad? Y sobre todo en el Vergel. Yo tenía aquí líderes muy estrictos. Pero las Durantas, todas las Durantas aquí, eran llenas de flores. Y el líder les exigía y los hacía hacer abonos caseros con cáscara de banano, con esto y esto, y él era pendiente. Y todos los días las Durantas eran regadas en la mañana y eran regadas en la noche, después de las 5 de la tarde, y habían flores en todas las Durantas.
que el dueño de esta propiedad se admiraba, decía, ni cuando yo vivía aquí, Matías, pero como ya no están esos líderes que exigen, vaya, mire las Durantas cómo están, como un chamizo. Y en estos días me decían, ay, ¿qué será? Si yo me he dejado poner los clavos, yo tengo automáticamente que pensar en una solución. Y automáticamente yo tengo que decir cuál es mi participación para que esto funcione. Yo pertenezco a una familia y pertenezco a una organización y cumplo una función allí. Y muchos no se han dado cuenta cuál es la función que cumplen dentro de la fundación. Eso es lo que vamos a hablar hoy en la escuela de esa metacognición. No me lo voy a adelantar. Pero ¿por qué yo no me puedo poner a pensar un ratico? ¿Por qué las Durantas no tienen flores? ¿Por qué son las 5 de la mañana y el grupo no está allí bien ubicado para recibir la palabra de Dios? Es que no vamos a recibir el horóscopo. ¿Por qué todavía hay papeles en el piso? ¿Por qué yo no me he recuperado? ¿Cómo podemos ayudar a esta persona? ¿Cómo puedo hacer que la dinámica de grupo mejore? Esas son capacidades y habilidades. Y todos aquí tienen un liderazgo, todos. Así no tengan las carapelas, así no tengan el tiempo, usted está llamado, así sea, a liderar su propia vida. Yo le doy gracias a Dios porque en una fundación, a los 3 meses me pusieron a estudiar liderazgo, a los 3 meses. Y hoy veo que yo necesitaba tanto ese liderazgo para dirigirme a mí mismo. Más que para dirigir a otros, para dirigir mi propia vida. Ayer en pleno velorio, con tristeza, con angustia, con lágrimas, no rebajaban. Allá estaba Juaco. ¿Saben qué es Juaco? Sí, señor. Se botaba el Juaco. Se botaba el color. ¿Saben qué es color? Sí, señor. Y yo decía, es que los otros no se dan cuenta, se botaba ese carramaneo en pleno velorio y no comían de ninguna. Y mirándolo, ay, el muerto, el cajón. Y yo decía, Dios mío, es que las demás personas no se dan cuenta, o yo veo más de lo normal. Yo estaba con mi papá y yo le decía, uy, man, dan ganas de llevarlo para la fundación. Y mi papá decía, ¿cuál? ¿A quién? ¿Cuándo? Y yo lo veía, era monstruoseado. Dios mío bendito, si el difunto pudiera hablar, cajeándole al muerto, hermano, cajeándole. Pero ¿cuál es nuestra participación? Y entonces me preguntaba Gil y me decía, ay, me encontré a Julano, a Julano, a Julano. Y yo le dije, no, Julano se voló. Dijo, pero tan raro. Julano me habló de Julano, de Julano, de Julano, pero no me habló de él. Yo le dije, así somos. Somos buenos para hablar de los demás, pero no hay metacognición, no para mirar nuestros procesos de aprendizaje, nuestros procesos internos. Y le dije, de Julano que voló, de Julano anda en la calle, anda mal, recayó, recaído. Porque si usted siembra bien, recoge bien, pero si usted no la hace bien, no va a recoger. Tómense el tiempo que sea necesario sin prisa. Por aquí en el versículo, en el capítulo 25 de los Proverbios, habla de la prisa. No te apresures. No entres en pleitos. Ahí lo habla ahorita. Lo vamos a mirar con detalle. Yo hoy inicio este día aceptándole a Dios que nos ponga los clavos que Él necesita. Y que nos frene donde Él nos tenga que frenar. Si Él tiene que frenar nuestras propias obras, que ponga los clavos aquí. Si tiene que frenar
nuestros propios pasos, que los pongan los pies los clavos. Si necesitamos clavos en el costado, que nos pase la lanza. Y si lo necesitamos aquí, que nos ponga la corona. Amén. Esto yo no me lo aprendí en la universidad. Voy a impartirle conocimientos y conceptos, pero esto yo lo aprendí estando allí sentado. Cuando mi mente, cuando mis pies querían salir disparados, me acordaba que el Señor me buscaba con unos clavos, pero son de amor, son enseñanzas que me atornillaban. Y aquí estamos. No le saque el cuerpo a eso. No le saque el cuerpo a eso. Yo sé que usted se aburre, yo sé que usted se incomoda, yo sé que a usted le hace falta a los seres queridos, pero usted está trabajando un problema y usted está llenando unos vacíos y usted está aprendiendo a no llenarse con lo que lo destruye, sino a llenarse realmente, primeramente, de Dios. Ven, familia, vamos a dejar allí con la ayuda de Dios. Nos vemos ahora en la Escuela de Sabios y seguiremos con el devocional el día de mañana. Dios los bendiga, excelentes días para todos. Chao, chao, feliz inicio de semana, que iniciemos con pie derecho y yo creo que sí, porque ya siento que Dios va a intervenir de manera positiva en nuestro caminar, en nuestros pasos, en nuestros pensamientos. Siento ya la intervención de Dios, que Él nos va a ir guiando y que Él nos va a ir pastoreando. En lugar de delicados pastos, nos hará descansar, porque Él es nuestro pastor. Amén. Bendiciones para todos y excelente.